todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mat. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a dar algunos consejos de salud para opositores. Básicamente os voy a hablar de 4 cosas diferentes, de 4 recomendaciones, 4 consejos que yo he seguido durante la etapa en la que he estado opositando y que considero esenciales para nuestra salud, tanto física como mental. Os voy a hablar de una buena alimentación, del deporte, de los descansos y de la importancia que tiene la desconexión. Vamos con el primero de ellos, con la primera de las recomendaciones, que es sobre llevar una alimentación sana. Es cierto que, bueno, esto es un consejo para todo tipo de personas, para trabajadores, para estudiantes, para opositores, para todo tipo de profesiones. Es cierto que nuestro organismo necesita llevar una alimentación lo más sana posible, pero creo que en el caso de los opositores es fundamental también porque nos va a ayudar a concentrarnos y nos va a ayudar a estudiar y a ser más productivos. Os cuento por qué. Si nosotros hacemos una comida copiosa y nos ponemos a estudiar después justo de comer, va a hacer que nuestro cuerpo, digamos, se venga abajo, se relaje, porque está concentrado en esa digestión pesada y nos va a ser muy difícil ser productivos y memorizar y concentrarnos en el temario o en lo que estemos haciendo en ese momento. Entonces, mi consejo, sobre todo de alimentación sana, es que no hagáis comidas copiosas. Es verdad que si podéis descansar un ratito después de comer, pues sí que os va a ayudar bastante para eso, para esa media horita más o menos, o una hora, dependiendo de lo que hayáis comido, pues ya seamos más productivos a partir de ese tiempo. Pero si nos tenemos que poner a estudiar justamente después de comer porque no tenemos demasiado tiempo, mi consejo es que comáis cosas como ensaladas, verduras, pescados y nunca demasiado copioso. Os desaconsejo totalmente comeros un plato de pasta. La pasta tiene una digestión muy pesada, o un buen plato de arroz o una carne. Eso va a ser, ya os digo, en nuestro organismo va a hacer que nos vengamos abajo, nos relajemos y que nos sea prácticamente imposible estudiar después de comer. También es verdad, otro de los consejos que os puedo dar dentro de una alimentación sana, que hay determinados alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra memoria y a rendir más en el estudio. Estos alimentos son los plátanos, el chocolate negro, también las fresas, los frutos secos. Los frutos secos son las nueces, por ejemplo, son muy buenas para la memoria. Esto además nos va a hacer que si tenemos hambre, y queremos picotear algún aperitivo mientras estamos estudiando, pues que no recurramos a las típicas patatas fritas o a los dulces, a la bollería, alimentos que no son para nada sanos y que además son muy malos para nuestro organismo. Si queremos tener eso, algún aperitivo sano, nos van a venir muy bien las nueces o los frutos secos en general. Por supuesto, la fruta es muy buena para todo porque tiene muchísimas vitaminas, pero ya os digo, en cuanto al estudio y a rendir más, a la memoria y demás, los frutos secos es un gran alimento. Es un alimento que nos va a ayudar mucho además a saciarnos porque es muy saciante, y si queremos picotear entre horas mientras estamos estudiando, yo recomiendo de verdad los frutos secos. Bueno, el siguiente consejo de salud, recomendación que os quiero dar, es sobre la importancia de los descansos. Ya hemos hablado en otros vídeos de este canal sobre la importancia de los descansos diarios, semanales, de planificarlos bien, de darles la misma importancia que al estudio, pero ahora en este vídeo me gustaría darle la importancia que tiene en nuestra salud. No podemos estar semanas y meses sacrificando horas de sueño, horas de descanso por estudiar. Ya sé que muchos de vosotros no tenéis el tiempo que os gustaría para dedicarle al estudio y sacrificáis esas horas de sueño. En vez de dormir las 8 horas de media recomendadas, pues os levantáis más temprano o incluso hacéis un turno de noche de estudio y pues os acostáis muy tarde.
Entiendo que intentáis ser más productivos y dedicar más horas al estudio, pero a largo plazo, si hacéis esto durante meses, al final os va a terminar pasando factura. Entonces, mi recomendación es que os lo toméis con calma y respetéis mucho esas horas de descanso. Hay personas que con 7 horas están muy bien, se levantan estupendamente, muy descansados, pues nada, 7 horas. Hay personas que necesitan 9 horas para poder rendir y estar productivos durante el día, pues 9 horas. Si os podéis permitir echaros una pequeña siesta después de comer, estupendo, programaos una siesta y así la tarde la vais a coger con más ganas y sobre todo si trabajáis por la mañana, seguro que os viene muy bien ese tiempo, esos minutos que podéis ahí rascar después de comer para descansar. Pero lo que os quiero decir es que os le deis mucha importancia a ese tiempo de descanso, a ese tiempo de sueño, porque ya os digo, si lo vais sacrificando y vais cogiendo de ahí tiempo, lo que vais a hacer a largo plazo es que no vais a ser productivos, os vais a sentar delante de los apuntes y vais a estar muy cansados y esto es muy perjudicial para nuestra salud. Es cierto que en el sprint final, antes del examen, cuando ya faltan pocos días, pocas semanas, todos hemos sacrificado horas de sueño y es lo normal, pero yo os estoy hablando más a largo plazo como una rutina, ¿vale? De descanso. El siguiente punto, la siguiente recomendación para la salud es el deporte. Por supuesto, para cualquier persona que quiera llevar una vida sana, el deporte es esencial, pero yo creo que en el caso del opositor, que pasamos tantas horas sentados, que tenemos una vida tan sedentaria, es esencial que nos programemos unos minutos al día, unos minutos diarios o a la semana para practicar algún tipo de deporte o actividad física, no tiene por qué ser un deporte. Como os decía, la vida del opositor es una vida muy sedentaria, estamos muchas horas sentados y por muy cómoda que sea nuestra silla, por muchos momentos que digamos, bueno, pues es que yo hago descansos pequeñitos, me levanto, me vuelvo a sentar, lo que sea, al final es una vida, pues eso, muy sedentaria. Es muy malo para nuestra circulación, es muy malo para nuestras cervicales estar tantas horas durante tantos días, semanas, meses en la misma postura y llevar esa vida es para nuestro cuerpo es muy malo. Entonces necesitamos, igual que el tema de los descansos, necesitamos programarnos unos minutos al día o si no podemos al día, a la semana, para hacer algún tipo de actividad física. No os estoy diciendo que practiquéis un deporte o que os vayáis a un gimnasio porque quizás os lleva demasiado tiempo, pero hay otras formas de practicar deporte o cualquier otra actividad. Caminar, por ejemplo, si tenéis una mascota, un perro, y tenéis que sacarlo todos los días, aprovechar para pasear durante media hora diaria, por ejemplo, es suficiente con media hora diaria. O si tenéis que hacer algún recado, en vez de coger el coche, pues hacerlo andando y ese tiempo ya lo tenéis ganado en cuanto a actividad física. También podéis en casa encontrar vídeos en YouTube y practicar una determinada actividad sin salir de casa, de la forma más económica vamos, no se me ocurre algo más económico que buscar en YouTube cualquier vídeo de yoga, de aeróbic, hay vídeos de todo tipo de actividades, de lo que más os guste, de pilates, de zumba, de lo que queráis, os lo ponéis, ya os digo, 20 minutos al día después de estudiar, para relajaros, para lo que sea, y os ponéis en vuestra casa, que es la forma, pues eso, más económica y más rápida que tenéis para practicar cualquier actividad física. Con eso vale. Lo que os quiero decir es que os organicéis y yo creo que planificándoos sí que todos somos capaces de encontrar un huequito al día para practicar algún tipo de actividad y nos va a venir muy bien a nuestra salud, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y os vais a sentir muchísimo mejor, de verdad. Y bueno, como último consejo, pero no menos importante, es la desconexión. La desconexión y el contacto social, vamos a llamarlo así a este consejo. Y esto es pues que nos dediquemos un poquito de tiempo al día a nosotros mismos, a nuestros hobbies y también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Os digo al día, pero
Bueno, puede ser a la semana también, porque entiendo que el día solo tiene 24 horas y al final pues necesitamos hacer un verdadero planning muy organizado para poder hacer deporte, para poder descansar bien, trabajar, estudiar, dedicarle el tiempo a nuestros familiares, en fin, que entiendo que es un poco difícil, pero bueno, por lo menos a la semana, planificar alguna tarde a la semana, algunas horas para dedicarlas a nosotros mismos, para desconectar, para disfrutar de nuestros hobbies, de una buena lectura, de ir al cine, de las redes sociales, lo que sea, lo que más nos guste, pero algo que nos haga mentalmente desconectar de la oposición y que sea un momento para disfrutar de ese placer que tenemos de, pues eso, de ver una película, de ver una serie, de leer un libro, de lo que sea, de navegar por internet, de lo que sea, pero sea un momento para nosotros mismos. También para dedicarlo a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestra familia, para salir con ellos a dar una vuelta, para tomarnos un café con ellos, para hacer cualquier plan que nos guste. ¿Por qué? Porque a veces no le damos la importancia real que tiene, pero es fundamental para nuestra salud mental. En este caso no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo mental, pero es salud igualmente. Cuando nos pasamos un tiempo considerable opositando, al principio no lo vais a notar tanto, pero conforme van pasando los meses y los años, vamos a ir haciéndonos como una burbuja en nuestra vida, una burbuja de la oposición, ¿no? En la que solamente va a existir prácticamente nuestro temario, nuestros test, nuestra preparación, nuestro planning de estudio. Nos vamos a involucrar muchísimo en ese estudio porque vemos qué es lo que tenemos que hacer para poder aprobar y para poder sacar esa nota que nos hace falta y poder ser los mejores y poder obtener esa plaza. Entonces llega un momento que todo nuestro día está planificado en torno a eso, a ese temario, a las obligaciones que tenemos con la oposición y nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos de, ya os digo, de nosotros mismos, de nuestros hobbies, de lo que nos gustaba hacer y de las personas también que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por eso creo que es fundamental que nos organicemos y que le dediquemos un día, o bueno, quizá un día libre o una tarde libre a la semana a esa desconexión de la que os hablo, porque nos va a hacer ser conscientes de que hay fuera de nuestra burbuja un mundo real que es igual que de real y igual de importante que el nuestro y que va a seguir ahí mientras el tiempo que pasa, mientras nosotros estamos opositando. Nos va a hacer como tener los pies en el suelo y ser conscientes de que la vida sigue pasando y de que también hay otras cosas igual de importantes que nuestra oposición, que para nosotros a lo mejor se convierte en lo prioritario y en lo que vamos a llenar todo nuestro tiempo. Pero también hay personas que nos necesitan y que nosotros las necesitamos a ellas y nos van a ser pues fundamentales también para, digamos, eso, mantener nuestros pies en el suelo y ser conscientes de que todo no gira en torno a la oposición, aunque creamos que sí, sino que esas personas pues también tienen sus problemas, también nos van a necesitar y también nos van a necesitar un consejo nuestro y a nosotros nos van a venir bien también los consejos que ellos puedan darnos desde fuera y ver otra perspectiva de las cosas, otras opiniones. Creo de verdad que este último consejo a veces no le damos la importancia que requiere, pero si vamos a estar años opositando, años concentrados en una oposición, en un temario, digamos, en nosotros mismos, al final la vida del opositor es muy solitaria. Creo que va a ser necesario de verdad que le demos importancia a ese entorno social y a dedicarnos un ratito al día, a la semana, lo que podáis, a nosotros mismos y a la persona que estamos alrededor. Es fundamental, de verdad que lo creo, para nuestra salud, en este caso nuestra salud mental, no nuestra salud física, que para esto pues ya os he hablado de estos consejos, como el deporte, como la alimentación, como los descansos, pero este último consejo va más indicado a nuestra salud mental, que también es fundamental y es muy importante mantenerla, digamos, a raya durante el tiempo que estamos opositando.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar al like a este vídeo que siempre hace muchísima ilusión, que en los comentarios espero vuestras dudas, sugerencias sobre los contenidos que os interesen para próximos vídeos en este canal de YouTube de Editorial Mat. Os animo a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos y nada, yo me despido de vosotros, hasta la próxima.